Queridos amigos, sé por experiencia personal que no es fácil y tiene consecuencias advertirle a la gente, incluso a veces hasta a los amigos y a una sociedad, de lo que puede sucederle por el mal manejo de determinadas situaciones o personales, en el caso nuestro, políticas. Lo vi cuando estaba en las Naciones Unidas, vi claramente que en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, se estaba produciendo una masacre que iba a derivar en un genocidio que era en cámara lenta de la población de Srebrenica. Inmediatamente las grandes potencias en el Consejo dijeron que yo estaba exagerando, que eso no podía suceder, que esto era en el medio de Europa. Bueno, al año y medio de esto vino el primer genocidio después de la Segunda Guerra Mundial y murieron 200.000 personas. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ninguno de las grandes potencias tenía realmente el compromiso ni el interés en impedirlo. No era que quería que los mataran, pero tampoco estaban dispuestos a hacer mucho por ello. Esto me recuerda a lo de Venezuela. Nosotros, la dirigencia oficial venezolana viene hace muchos años, para mí 18 años, viviendo en negación de la realidad. Cuando llegó Chávez decían, no, nosotros no somos cubanos, esto no va a pasar aquí no somos comunistas, esto no es una dictadura, esto es una cosa autoritaria. Y así permanentemente le decían a uno, no, es un peine, no caigas en eso, es un trapo rojo. O sea, fueron facilitándole la vía a un gobierno, a un régimen tiránico que se convirtió en una dictadura. Hasta hace muy poco tiempo, un par de años, los propios dirigentes de la oposición jamás se llegaron a atrever a decir que era una dictadura, decían, no, es una autocracia, etc. Este proceso de negación de la realidad nos ha conducido a lo que estamos viviendo. Ahora tiene una cosa que llaman diálogo, que se ha convertido para mí en la capitulación, en la guerra se llamaría una rendición incondicional, la que ha hecho la oposición oficial, al punto, y lo comprueba, que ninguno de los jerarcas de los tres partidos que llegaron a ese proceso ha salido públicamente a justificar o a explicar cómo han comprometido a todos los venezolanos en la rendición de principios constitucionales, realmente en un proceso indigno. Yo creo que el gobierno debe estar sorprendido de la facilidad con la cual la oposición oficial se entregó en ese vergonzoso acuerdo. Ahora estamos en un momento en el cual veo que dirigentes de la oposición piensan que su compromiso con el Vaticano o con la nación, no señores, el Vaticano es muy responsable, etcétera, etcétera, todos estamos de acuerdo, somos católicos al final, pero nuestra responsabilidad no es con el Vaticano, es con los venezolanos que durante 18 años vienen sufriendo esta tragedia. Y entonces no se puede esconder de que mientras esté el Vaticano nosotros estamos involucrados en una rendición incondicional. Si realmente la oposición oficial quisiera hacer algo más allá que preservar sus intereses individuales, electorales, como dar comida ahora con las bolsas con sus nombres, apellidos, etc., podría perfectamente en la Asamblea condenar específicamente al régimen, llamarlo como es, decirle al mundo, este es un régimen vinculado al narcotráfico que ha venido convirtiendo no solo en un petroestado, sino en un narcoestado, donde hasta la pareja presidencial está tocada, porque es imposible que la pareja presidencial no conociera el estilo de vida de un hijo casi adoptivo y un sobrino que de la noche a la mañana tenían Ferrari y millones de dólares transitando por medio mundo. Eso los hace sin la menor duda cómplices. Que el señor Maduro no ha podido presentar su partida de nacimiento correcta, decir las corrupciones, pero realmente en un documento formal de acusación para desmontar al régimen. Eso tal vez le traería mucho mayor, un poco más de confianza. La confianza ha sido minada. ¿Por qué ha sido minada? Porque han mentido a lo largo de este proceso. Cuando se reunieron privadamente, en secreto, en República Dominicana, yo hice una charla y dije, esto tendrá consecuencias peligrosísimas para los venezolanos. Y ahí estaban los 3 o 4 partidos en esa reunión. Ahí decidieron en el fondo lo que hoy en día ha acontecido. Enterraron el informe, nada menos que el secretario general de la OEA, que es una sentencia condenatoria, la más seria que se ha dado, ha sido el mejor y más grande amigo que ha tenido Venezuela. Enterraron el informe de los obispos venezolanos. Los obispos venezolanos tienen una responsabilidad nacional, el Vaticano tiene una global. Yo prefiero la responsabilidad nacional de los obispos que la responsabilidad global del Vaticano. Bueno, ¿estamos a tiempo de hacerlo o no? Yo creo que esta dirigencia está demostrando que ha perdido completamente la confianza de los venezolanos, que no es capaz de darle el frente, explicar y tratar de justificar por qué ha habido una rendición incondicional de principios constitucionales, dignidad, derechos de los venezolanos. Confieso que es realmente vergonzoso lo que está ocurriendo. Y el mundo lo mira afuera y dice, bueno, están en un proceso de normalidad. Los venezolanos en general tienen una responsabilidad colectiva
Porque cada vez que viene una crítica dicen, se atropella la unidad, hay que estar con la unidad. Ellos no saben ni siquiera qué es la unidad, no se han dado cuenta que es una unidad electoral y no es una unidad realmente para rescatar al país, para salir y desalojar a este régimen. Para eso es la unidad, no es simplemente para votar por una tarjeta electoral. Muchas gracias.